Hola de nuevo a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, y si no, tenemos la firme esperanza de iluminar su día con el vídeo que hemos preparado para hoy. Estamos rebosantes de emoción por compartir con ustedes un tema que nos roba el aliento, Turquía. Pero en esta ocasión, no nos limitaremos a hablar de historia o de los sitios turísticos más renombrados, sino que nos adentraremos en algo mucho más profundo, más universal, el amor y la amistad que florecen en el fértil suelo turco. Hoy nos embarcaremos en una inmersión profunda en relatos que prometen cautivarlos, historias que palpitan con la vida misma, inspiradas en la opulenta cultura, las tradiciones que se extienden a lo largo de milenios y el espíritu hospitalario que caracteriza a Turquía. Prepárense para un viaje emocional que los llevará a través de las conexiones humanas más significativas, esas que trascienden las fronteras, las culturas y, en ocasiones, hasta el implacable paso del tiempo. Seremos testigos de cómo el amor romántico se entrelaza con la amistad incondicional, creando un tapiz de emociones y experiencias únicas, y cómo el contexto turco enriquece estas vivencias de una manera que resulta sencillamente inigualable. Antes de que nos lancemos a esta aventura, permítanme recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Al hacer clic en el botón rojo que encontrarán justo debajo, se unirán a nuestra comunidad de viajeros incansables, exploradores curiosos y amantes de las historias que nos inspiran y nos conectan. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que estarán repletos de aventuras, descubrimientos asombrosos y, por supuesto, una dosis generosa de inspiración. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos contenido nuevo. Es la forma más efectiva de estar al día con todas nuestras novedades y no perderse ni un solo detalle. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a soñar juntos con Turquía. Imaginen la escena, un bazar bullicioso en Estambul, una explosión de colores vibrantes que compiten por llamar la atención, aromas exóticos que inundan el aire y el sonido constante del regateo, una melodía familiar que acompaña la vida cotidiana de la ciudad. En medio de este caos organizado, una joven turista, Sara, se encuentra completamente perdida y abrumada por la magnitud y la energía del lugar. En su desorientación, tropieza accidentalmente con un puesto de especias, provocando que un montón de azafrán, de un color rojo intenso, se derrame sobre el suelo. Un joven comerciante, Mehmet, aparece en escena con una sonrisa cálida que ilumina su rostro y unos ojos amables que transmiten una profunda bondad. Se apresura a ayudarla a recoger el azafrán derramado, disculpándose repetidamente por el estrecho espacio que dificulta la tarea. Este simple acto de amabilidad, un gesto desinteresado en medio del bullicio, marca el comienzo de una amistad inesperada, un lazo que se fortalecerá con el tiempo y las experiencias compartidas. Sara, cautivada por la rica cultura turca y la hospitalidad de su gente, decide extender su estancia en Estambul más allá de lo que había planeado originalmente. Mehmet, con su conocimiento profundo de la ciudad y su disposición a compartirlo, se convierte en su guía personal, mostrándole rincones ocultos que no figuran en las guías turísticas convencionales, contándole historias fascinantes sobre su familia, sus tradiciones y las costumbres locales. A través de conversaciones que se extienden durante horas, acompañadas del reconfortante sabor del té turco y de paseos románticos por el Bósforo al atardecer, mientras el sol pinta el cielo con tonos dorados y carmesí, su amistad se profundiza, creando un vínculo que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. Sara aprende sobre la importancia fundamental de la familia y la hospitalidad en la cultura turca, valores que aprecia profundamente, mientras que Mehmet descubre el mundo a través de los ojos de Sara, una joven independiente y aventurera que lo inspira a ver la vida desde una perspectiva diferente. Su amistad se convierte en un puente entre dos mundos, una prueba tangible de que las conexiones humanas pueden florecer en cualquier lugar, sin importar las diferencias culturales que puedan existir. Es una historia de entendimiento mutuo, de respeto y de aprecio por la diversidad que enriquece nuestras vidas. Ahora imaginemos una historia de amor que desafía el tiempo y las convenciones sociales, una pasión que arde con una intensidad inigualable. Leyla, una joven turca que vive en un pequeño y pintoresco pueblo en la región de Capadocia, un lugar famoso por sus formaciones rocosas únicas y sus impresionantes paisajes, sueña con convertirse en escritora, con plasmar sus pensamientos y emociones en palabras que inspiren y conmuevan a los demás. Sin embargo, su familia, arraigada en las tradiciones y las expectativas sociales, espera que se case y forme una familia, siguiendo el camino trazado por generaciones anteriores. Un día el destino la lleva a conocer a Daniel, un fotógrafo estadounidense que viaja por Turquía en busca de inspiración, capturando la belleza del país a través de su lente.
Daniel queda inmediatamente cautivado por la belleza surrealista de Capadocia y por la inteligencia, la pasión y la sensibilidad de Leila. Él la anima a perseguir sus sueños de escritura, mostrándole que el mundo es mucho más vasto y lleno de posibilidades de lo que ella jamás había imaginado. Leila, a su vez, le enseña a Daniel a apreciar la belleza de las pequeñas cosas, esos detalles que a menudo pasan desapercibidos en la vida cotidiana, la importancia de la comunidad y el valor intrínseco de la tradición, elementos fundamentales de la cultura turca. Su amor se convierte en un torbellino de emociones, un choque de culturas y expectativas que los desafía constantemente. Ambos son conscientes de que su relación no será fácil, que enfrentarán la desaprobación de la familia de Leila, que se aferra a las tradiciones, y la distancia geográfica que los separa, un obstáculo que pondrá a prueba su compromiso. Pero su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, una fuerza imparable que los impulsa a seguir adelante. Deciden luchar por su relación, con la convicción de que han encontrado algo especial y valioso, algo que vale la pena defender a pesar de las dificultades. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no conoce fronteras ni barreras, y que a veces, es necesario desafiar las convenciones sociales y seguir los dictados del corazón, aunque el camino sea incierto y lleno de desafíos. Pasemos ahora a una historia de amistad femenina, un lazo inquebrantable que se forja en medio de las dificultades y que se fortalece con el tiempo. Tres amigas inseparables, Ayşe, Elif y Deniz, crecen juntas en un barrio modesto de Ankara, la capital de Turquía. Comparten sueños, secretos, risas y lágrimas, las alegrías y las tristezas que la vida les depara. Ayşe sueña con convertirse en médica, con aliviar el sufrimiento de los demás y contribuir al bienestar de su comunidad. Elif anhela ser bailarina, con expresar sus emociones a través del movimiento y la gracia. Deniz aspira a ser abogada, con defender la justicia y luchar por los derechos de los más vulnerables. A medida que crecen, se enfrentan a los desafíos inherentes a la vida, las presiones familiares, las expectativas sociales que limitan sus opciones y los obstáculos económicos que dificultan la realización de sus sueños. Ayşe lucha incansablemente por conseguir una beca que le permita acceder a la universidad, superando innumerables obstáculos y sacrificando su tiempo libre. Elif se enfrenta a la firme oposición de su familia, que no comprende su pasión por la danza y la considera una actividad frívola e improductiva. Deniz se enfrenta a la discriminación y los prejuicios en el mundo laboral, luchando por ser reconocida por su talento y su valía, sin ser juzgada por su género o su origen social. A pesar de las dificultades, su amistad se mantiene sólida como una roca, un faro de esperanza en medio de la tormenta. Se apoyan mutuamente en cada paso del camino, se animan a seguir sus sueños a pesar de los obstáculos y se brindan consuelo y aliento en los momentos más difíciles. Su amistad es un refugio seguro, un lugar donde pueden ser ellas mismas sin temor al juicio o la crítica. Su historia es un testimonio del poder de la amistad femenina, un recordatorio de que las amigas pueden ser la familia que elegimos y que juntas podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Pero Turquía no es solo escenarios espectaculares y tradiciones arraigadas, también es un crisol de culturas e influencias, un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Imaginemos la historia de dos refugiados, Omar, proveniente de Siria, y Nadia, originaria de Afganistán, quienes se encuentran en un campo de refugiados ubicado en la frontera turca, un lugar que se ha convertido en su hogar temporal. Ambos han perdido sus hogares, sus familias y sus pertenencias, y se sienten profundamente solos, desesperados y desorientados. En medio del caos y la incertidumbre que reinan en el campo, encuentran consuelo y esperanza el uno en el otro, un rayo de luz en la oscuridad. Comparten sus historias, sus miedos más profundos y sus sueños truncados. Se apoyan mutuamente para superar el trauma de la guerra y la pérdida, encontrando fuerza en su conexión. A través de su amistad, aprenden a reconstruir sus vidas y a encontrar un nuevo hogar en Turquía, un país que les ha brindado refugio y la oportunidad de empezar de nuevo. Su historia es un recordatorio conmovedor de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de encontrar esperanza y conexión incluso en los momentos más oscuros. Nos enseña que la amistad puede trascender las fronteras, las culturas y las circunstancias, y que puede ser una fuente inagotable de fuerza, sanación y esperanza. Ahora, alejándonos un poco de las historias personales, veamos cómo el arte turco a menudo refleja estas dinámicas de amor y amistad. La música tradicional turca, con sus melodías melancólicas y sus letras poéticas, a menudo explora los temas del anhelo, la pasión, la devoción y la pérdida. Las danzas folclóricas turcas, con sus movimientos gráciles y enérgicos, celebran la alegría, la comunidad, la unión y la fertilidad.
La literatura turca, desde la poesía sufí hasta las novelas modernas, explora las complejidades del amor, la amistad, la identidad y la condición humana. Estas expresiones artísticas nos ofrecen una ventana privilegiada a la rica vida emocional del pueblo turco y nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, nuestras experiencias y nuestras relaciones. Nos muestran que el amor y la amistad son universales, pero que se manifiestan de manera única en cada cultura y contexto, adoptando formas y matices diferentes. Y por supuesto, no podemos hablar de amor y amistad en Turquía sin mencionar la famosa hospitalidad turca, un rasgo distintivo de su cultura. Los turcos son conocidos en todo el mundo por su cálida bienvenida, su generosidad desinteresada y su disposición a ayudar a los demás, especialmente a los extranjeros. Ya sea que te inviten a tomar un té en su casa, te ofrezcan ayuda con las direcciones cuando te encuentras perdido, te compartan su comida aunque tengan poco o te brinden un consejo valioso, los turcos siempre están dispuestos a extender una mano amiga, a ofrecer su apoyo y a hacerte sentir bienvenido. Esta hospitalidad es una expresión genuina de su cultura, sus valores y sus creencias, y refleja su profunda convicción en la importancia de la comunidad y la conexión humana. Es esta hospitalidad la que hace que Turquía sea un lugar tan especial y acogedor para los viajeros de todo el mundo, y es lo que permite que florezcan relaciones de amor y amistad entre personas de diferentes culturas y orígenes, creando un mosaico de experiencias enriquecedoras. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, explorando historias de amor y amistad que nos han cautivado con su belleza, su complejidad y su universalidad. Hemos visto cómo el contexto turco enriquece estas experiencias, añadiendo capas de cultura, tradición y hospitalidad que las hacen aún más significativas. Hemos aprendido que el amor y la amistad pueden florecer en cualquier lugar, sin importar las diferencias culturales o las circunstancias adversas, y que son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. Espero que estas historias les hayan inspirado a valorar las conexiones humanas en sus propias vidas y a estar abiertos a la posibilidad de encontrar amor y amistad en los lugares más inesperados. Recuerden que las relaciones son un regalo precioso, y que vale la pena cultivarlas, protegerlas y nutrirlas con amor, respeto y comprensión. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje emocional a través de Turquía. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan sentido inspirados por las historias que hemos compartido. Nos encantaría saber qué les pareció el vídeo y cuál fue su historia favorita. Déjenos sus comentarios abajo y compartan sus propias experiencias de amor y amistad. Y antes de despedirnos, no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y compartiendo historias inspiradoras que nos conecten y nos hagan reflexionar. Hasta la próxima aventura. Que tengan un día lleno de amor, amistad y momentos inolvidables. Adiós.